Que hay un gran desafío, en realidad, lo que nadie está diciendo ninguno de los candidatos. Me han contado los economistas de algunos de los candidatos, en realidad de varios de los candidatos, ¿qué es lo único que le importa al fondo? Digamos, de acá a octubre el fondo ya va a acompañar, todo lo de las metas es algo intermedio, detalle más, detalle viene, pero básicamente va a acompañar. El después. ¿Y qué es el después? No importa quién sea el candidato. No, se importa quién sea el candidato. El fondo lo que va a exigir, acá hay plata que vamos a necesitar, el agujero lo tenemos, sí, claro. Y, o sea, y de alguna manera hay que financiarlo. Difícilmente sea alguien distinto al fondo el que lo financie. Entonces, ¿qué quiere el fondo? A todos los economistas con los que se reunió les pregunta, ¿cómo va a ser la reforma fiscal? ¿Una nueva reforma tributaria? ¿Una nueva reforma laboral? ¿Una reforma previsional? Y se está hablando básicamente de las grandes reformas estructurales. Pero Flor, perdón. Se lo preguntan a todos los economistas a Silvina, de que los es de alto nivel, porque candidatos. fue ministra y podría haber sido ministra de Economía si Daniel era presidente, sí. Scioli podrías haber sido ministra. Suponete, Silvina, prescindimos del fondo. Gane el gobierno que gane. Podemos sustentarnos, tenemos que pedir dinero a otros, tenemos que emitir deuda, tenemos que emitir dinero. ¿Cómo hacemos para poder seguir a futuro si nos sacamos de encima el fondo? ¿Alguien nos presta o no nos presta a nadie? Sí, en primer lugar tenemos un contrato firmado como Estado, o sea que claro. Nosotros no podemos prescindir del Fondo Monetario Internacional ni de la injerencia que va a tener a futuro en el próximo gobierno, sea cual sea. Una cuota nos va a dar. No, digo, el contrato está firmado y va a haber que cumplirlo. Sí coincido también con algo que se decía acá recién, es que el Fondo Monetario prevé que ante casos en que el país no pueda hacerse cargo de los pagos que tiene que hacer, porque además son fuertes las cuotas que vamos a tener que pagar al Fondo Monetario, se entra en otro tipo de programa con muchas más exigencias y en donde se estiran más los plazos. Perdón, yo quería dar un dato que un poco a mí me pareció la noticia más relevante desde el punto de vista económico hoy, más allá del tema del waiver y demás, que recién la esbozaba Liliana, que es el tema de la recaudación. Porque me parece que ahí está el meollo de la cuestión. Tanto hemos hablado de las políticas de este gobierno respecto del ajuste que no ha sido ahorro, evidentemente no, para reducir el déficit. Y vos fijate que tanto ajuste lo que terminó dando es menor recaudación impositiva. Claro, hoy los datos del primer trimestre, corríjanme acá los economistas, creo que la caída la caída es 25.000 millones de pesos en ese primer trimestre. Ahora, ¿por qué para mí es absolutamente relevante? Porque primero da cuenta de por qué fracasan las políticas de ajuste, porque claramente recaudás menos. ¿Y qué pasa me parece que está relacionado con el tema del waiver? ¿Qué pasa? Como la Argentina recauda menos, no puede cumplir con la meta del déficit cero. Por lo tanto, lo que he escuchado en las conversaciones de los economistas del gobierno es que lo que tienen que hacer para llegar a ese déficit, como no recauda lo suficiente, es retirar más aún los subsidios. ¿Y qué quiere decir esto? Algo que el gobierno no quería hacer, subir más las tarifas en este año electoral. Bueno, pero no se puede más. A ver, le quiero preguntar a Aldo Piñalelli porque el gobierno hará una mirada introspectiva y en algún momento analizará cuáles son los errores que se han cometido para llegar a tal nivel de incertidumbre. Aldo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? A ver, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Si hay que enumerar la cantidad de errores para haber llegado a esta crisis económica que estamos atravesando, ¿cuáles serían? Bueno, básicamente es un modelo que ya conocemos, que prioriza al que hace la inversión financiera, al que hace la inversión productiva. Acá se está hablando si va a haber o no déficit fiscal. Hay dos tipos de déficit. El déficit primario, que es todo lo que recauda el Estado Nacional menos los gastos sin los intereses. Eso hay un objetivo comprometido ante el Fondo Monetario Internacional que este año 2019 haya 0 pesos de déficit fiscal primario. Eso ya es imposible de cumplir. Por la caída de la recaudación, esos 25.000 millones son mensuales, le aviso, en términos reales la caída. Ajá. La caída en términos reales del mes de marzo, que aumentó un 30 y pico % contra 52 de inflación real, eso significa que en términos reales la recaudación cayó un 16%, por un lado. Por otro lado, todo lo que nos podemos ahorrar de déficit primario va a parar a pago de intereses, con lo cual el déficit final real, que es el primario más el financiero total, va a dar arriba del 5 o 6% del Producto Bruto Interno, y sin contar el déficit cuasi fiscal, que significa el pago de intereses de las LELIQ, lo cual llevaría el déficit al 9% del PBI. No hay antecedentes, salvo honrosas excepciones en Argentina, de tamaño déficit.
Entonces acá el problema del waiver, como este es un gobierno que siempre tira la pelota para adelante, el problema del waiver es muy grave lo que está pasando. Así que esto que yo recién escuché es un problema técnico. Y claro que es un problema técnico, si no cumplen con los objetivos. Se le disparó la inflación. El fondo tenía una estimación de inflación para el 2019 del 20%. Va a estar arriba del 40% si no se espiraliza más la inflación, que tenemos un alto riesgo que eso ocurra. Ya veremos en los próximos meses. Ya la inflación 20% se duplica. Va a haber déficit primario, no hay déficit primario cero. Aumentar las tarifas para bajar los subsidios. ¿Y quién se banca un nuevo aumento de tarifas por encima de lo que ya está previsto? Y entonces, esto no tiene ninguna sustentabilidad. ¿Y entonces qué hay que hacer, Aldo? Porque no por tiene lo que usted describe y avisora, estamos bueno, hay que hacer somos el todo un Titanic. replanteo. ¿Eh? Sí, somos el Titanic, lo único que el gobierno cree que va a hundir al iceberg. Esto es lo que está pasando. Y siguen bailando, no solo el gobierno, sino muchos economistas siguen hablando y bailando en la cubierta del Titanic. Muchachos, adentro del Titanic van 45 millones de argentinos, ¿eh? Y me parece que el capitán quiere romper el iceberg y el iceberg es más fuerte que el Titanic. ¿Y qué habría que ya hacer? Conocemos el final de esa película. Aldo, ¿y qué habría que hacer? Bueno, tienen que cambiar el modelo, ya lo hemos dicho infinidad de veces, este modelo ya fracasó, este es un gobierno que ha fracasado. Pero usted sabe que ellos lamentablemente, insisten con que esto es para así todos y es el único nosotros. camino, dicho por el propio presidente. Sí, por eso es el camino que nos lleva al iceberg. Pero avisen en que el iceberg no se hunde el Titanic. Entonces, acá lo que hay que hacer es todo un replanteo de la política, de lo económico y social, y tratar de llegar a la votación con un cambio menos. Vos no podés llegar con un 4% mensual de inflación, que es la que vamos a tener en los próximos meses, y si no lográs frenar en los próximos 2 o 3 meses y bajar un poco esa inflación, vamos a la espiralización de la inflación y esto termina. No digo que vaya a ocurrir, es el riesgo que tenemos si no se hace otra cosa, si se mantiene este rumbo. Podemos ir a una inflación de 3 dígitos, 100% de inflación, y eso es inaguantable socialmente para la Argentina. Yo no sé en qué mundo hay muchos economistas que hablan, pero son los mismos que a mí en diciembre me decían, no, yo decía, ojo que la inflación no va a bajar del 35%. Bueno, ahora no va a bajar del 40%. Y ellos decían, no, va a estar en el 20%, en el 15%, en el 12%. O se olvidan de eso. ¿Y con este modelo el dólar Lo mismo no pasó tiene el techo, año pasado, Aldo? en el 18. No tiene techo por 2 motivos. En primer lugar, porque el dólar, de acuerdo al propio compromiso que se asumió ante el Fondo Monetario Internacional por el gobierno, no puede retrasarse. Y no puede retrasarse es con respecto a la inflación. Por lo tanto, si la inflación se mantiene en 4% mensual, el dólar, y es lo que ocurrió en el primer trimestre de este año, el valor de cierre de fin de marzo es el dólar de fines del 2018 ajustado por inflación. Y entonces ahora va a haber un descanso de unos días porque el Banco Central le da el negocio nuevamente a la especulación de los capitales golondrina. Lo mismo hicieron en diciembre. Hay declaraciones mías, ustedes la pueden googlear. Bueno, yo en diciembre dije en varios medios, el que compre dólar a 38 pesos en diciembre, en enero y febrero va a sufrir, pero en marzo va a disfrutar. Y bueno, ahí está. Y ahora es junio, la próxima escala, porque las normas del Banco Central puso en 90 días el pedal financiero. Bueno, entonces, sí. Esto no va más, no aguanta la sociedad, no se puede sostener un plan económico, social, que no tiene sustentabilidad. Nosotros Aldo, venimos escuchando sí. por parte del gobierno el milagro de Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta está prácticamente paralizada porque necesita para producir ese petróleo y gas subsidios. Y si el gobierno le da subsidio aumenta el déficit. Y ahora hasta hay un problema legal y una discusión entre los productores y el gobierno. Todas estas cosas hay que sentarse en una mesa. Y bueno, es más fácil pagar el costo político de un acuerdo que de la grieta. Eso les puedo asegurar porque ya lo venimos pagando no de hace 3 años, de varios años. Seguro. Aldo, muchas gracias. Entonces, si no salimos de esto, muchachos, miren, por más que nos reunamos y hablemos,
si no se soluciona el problema político, si acá no hay consenso y no nos ponemos de acuerdo en cómo sacamos a esto, y termino, perdón, hay que bajar un cambio, no podemos tener una inflación del 4% mensual a esta altura del partido. Seguro. Creo que acabamos de escuchar algo, creo que es hasta para repetirlo y prestar atención, porque fue una explicación técnica, para mí cero política, no escuché ninguna cuestión tendenciosa. Y creo que los que saben de economía lo interpretaron muy bien y fue explicado para que el común de la gente entendamos lo que está pasando con el dólar, con la inflación, con la deuda, lo que puede llegar a pasar, que prestemos atención, no que va a suceder si seguimos por el mismo camino. Y lo que me extraña, Carlos, es que si todos, primero que llegás a fin de mes, digo, los que no llegamos a fin de mes no te incluya porque vos llegás, tenés un sueldo muy cómodo, pero digo, los que la están pasando mal de verdad, lo que puede pasar con este gobierno, te lo están advirtiendo, se lo advirtieron hace 2 años, hace 1 año y medio, hace 1 año, hace 6 meses, se lo advierten ahora gente de otro partido, como Aldo, se lo está advirtiendo como para que recojan el guante, para que digan, tienen razón, no podemos ir por acá porque vamos a chocar un iceberg. Giren un poquito y cambien el destino y no lo utilicen políticamente. Me parece que la respuesta es más política tuya que la de él. Es una explicación impecable de lo que pasa en la economía. Primero, punto. la explicación esa seguramente admite alternativas y hay que ver qué tan desprovisto está de intereses personales políticos. ¿Por qué que tampoco eso? a mí no me corresponde jugarlo y no lo voy a hacer. Con lo cual, pero permitime que avance un poco estás sobre haciendo, la idea. porque sí que hay intereses personales. No, a mí me parece que lo que está diciendo es este rumbo pero me estás no va. estás diciendo también que yo los tengo. Por eso te puse en esa situación. Por la respuesta yo lo que te digo no es, por la los- respuesta que doy es, primero que se está trabajando. Segundo que se está Pero tratando... eso no es una solución. Pero- Tal vez se está trabajando mal. Probablemente habrán alternativas que habrá que ponerlas sobre la mesa. Lo que sí no me cabe ninguna duda, es que el presidente Macri es permanentemente quien más escucha, permanentemente Lo busca dudo. alternativas. Lo Está bien, dudo.